La paz de Cristo sea para usted que está mirando este video, que este video sea de bendición para usted, que sea de edificación para usted, que si usted aún no ha tomado la decisión de venir a la salvación, acudir a aquel llamado que está haciendo Dios en estos tiempos. Amén. Espero que este video le ayude a usted a tomar esa decisión. Amén. Porque yo sé que muchas veces se predica acerca del amor de Dios, y sí, Dios es amor, pero también la palabra del Señor nos dice que Dios no tomará por inocente al culpable. Dios es un Dios justo, un juez justo. Así que todos los que son culpables, el Señor no los tomará por inocentes, y todos los culpables muy bien sabemos que reciben un juicio. Así que estamos a oportunidad de escapar de aquel juicio de Dios. Amén. Así que el propósito de este video pues es meramente ese. Amén. El Salmo 2 nos habla del reino del ungido de Jehová. Sabemos que este rey pues es el Señor Jesucristo. Este ungido es el Señor Jesucristo. Sabemos que este es un salmo profético. Amén. Y el Señor es el Rey. El Señor Jesús es el Rey. Amén. Y habla sobre el futuro reino del ungido de Jehová. Y sabemos que el ungido pues es el Señor Jesucristo. Un día vendrá y establecerá su reino eterno. Pero hoy por la fe podemos entrar a este reino. Amén. Por la fe en el Señor Jesucristo. Y el Señor nos resucitará. Cuando Él venga, el Señor establecerá su reino. Y los que hemos creído y los que hemos recibido al Señor como Rey y Salvador estaremos para siempre con el Señor en su reino. Los que nos hemos arrepentido, los que hemos confiado en Jesucristo, amén, los que lo hemos recibido, los que hemos acudido a ese llamado que el Señor está haciendo, los que hemos venido a la salvación, amén. El Salmo 2, los primeros dos versos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Amén. Vea, estos dos versos que hemos leído tuvieron su cumplimiento en parte cuando el Señor Jesús, el ungido, se presentó, se manifestó a Israel y no lo recibieron como el Salvador, como el Mesías, sino que lo persiguieron y lo crucificaron. Allá en Hechos, el capítulo 4, amén, el verso 23, nos habla acerca de este cumplimiento de estos versos que leímos. Amén. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Esto es Pedro y Juan, que habían sido arrestados y habían sido traídos ante el concilio, amén, y habían sido amenazados de que no hablaran de este nombre del Señor Jesús. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Amén. Por eso estos versos que leímos en el Salmo 2 tuvieron su cumplimiento. Ellos se amotinaron y pensaron hacer cosas en contra de Jesús. Pero todo lo que hicieron fue en vano, porque ellos pensaban que así darían muerte a Jesús
y que lo callarían, pero resucitó. Ellos pensaron que lo callarían, pero resucitó. Y su evangelio más se extendió, su palabra más se extendió, amén, por todo el mundo. Porque el verso 28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios determina algo y va a suceder. No hay nadie que le pueda decir qué haces o por qué lo haces. No hay nadie que se le oponga a Dios y lo venza. Absolutamente nada, no hay nadie. Ni siquiera el diablo pudo hacer nada en contra de Dios cuando se rebeló y quiso hacerle afrenta a Dios. Es que no hay nada ni nadie que pueda vencer a Dios. Ciertamente el ungido tenía que padecer por los pecadores, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ser molido por nuestros pecados, amén. Tenía que padecer, pero no había necesidad de airarse contra el ungido, contra el Mesías, no había necesidad de hacerle afrenta, no había necesidad de hacer cosas vanas en contra de él, porque todo lo que hicieron en sí fue vano. Porque el propósito de Dios tenía que cumplirse, iba a cumplirse sea como sea. Dios así lo había determinado desde la eternidad. Por el Cordero ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Este Cordero ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía en su conocimiento y en su plan de que así iba a suceder, de que el Cristo iba a padecer, de que el Cristo iba a ser crucificado, amén, que iba a morir por los pecadores, amén, que iba a derramar su sangre por los pecadores. Pero como digo, no había necesidad de airarse, simplemente había de dejar que él cumpliera su propósito, pero ellos lo persiguieron, ellos se opusieron a él muchas veces y de muchas maneras, amén. Pero Juan, el capítulo 3, el verso 14, nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Jesús mismo hablando, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El Señor Jesús vino a dar salvación, a traer salvación a los hombres. Él vino a morir para que nosotros tengamos salvación. Amén. También conocemos muy bien la profecía en Isaías 53, la profecía acerca del sufrimiento del ungido de Jehová, del ungido del Señor, amén, que vendría y padecería y todos los dolores que iba a padecer y que todo lo que le iba a suceder, amén. Eso ya estaba en el plan de Dios. Pero todo lo que los hombres hicieron contra Jesús fue en vano. El propósito de Dios iba a cumplir sea como sea, amén. Ahora, yo digo que en parte se cumplió aquellos versos que leímos al principio en el Salmo 2, porque se sigue cumpliendo. Las gentes se siguen amotinando y siguen planeando y siguen pensando y siguen haciendo cosas en vano en contra de Cristo Jesús, en contra de Dios. Hay muchos sectores en la sociedad, muchos grupos en la sociedad amotinándose, juntándose para hacer cosas en contra de Dios. Usted puede ver en la política muchos hombres rebelándose contra Dios, como si pudieran hacer algo contra Dios. En las religiones, rebelándose contra Dios. En muchos grupos hay gente rebelándose en contra de Dios. Pero todo eso es en vano, porque no pueden hacer nada en contra de Dios.
Todo lo que hacen es en vano. Es mejor que el ser humano acepte su derrota y que pida perdón a Dios y que se humille ante Dios, amén, y que le reconozca como el Dios, como el soberano, como el todopoderoso, como el creador del cielo y de la tierra, como el Salvador, como el Rey. Porque por más que el hombre quiera hacer algo en contra de Dios, no va a poder hacer nada, absolutamente nada en contra de Dios. Todo lo que ellos hagan va a ser en vano. Vean lo que dice Job, el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Nadie, nadie. ¿Quién se endureció contra Dios y tuvo victoria, ganándole a Dios? Nadie. ¿Quién se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? Nadie. Es mejor que el hombre se someta a la voluntad de Dios. Amén. En Romanos, el capítulo 9, el verso 9 en adelante dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, hablando Pablo acerca de los judíos, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Aquí vemos que no es que Dios está diciendo, de este voy a tener misericordia y de este no. De este voy a tener misericordia, de este no. No, no es lo que está diciendo. Si nosotros leemos la narración bíblica, amén, acerca de Jacobo y acerca de Saúl, Jacobo se sometió a la voluntad de Dios, estaba en el propósito de Dios, aceptó el propósito de Dios para su vida. Amén. Jacobo no se rebeló contra Dios. Jacob no se rebeló contra Dios. Aceptó, se humilló, obedeció. Mas sin embargo, Esaú fue todo lo contrario. Él no quiso someterse a la voluntad de Dios. Él no quiso estar en el propósito de Dios. La Biblia nos dice que Esaú vendió su primogenitura, que él dijo, ¿para qué la quiero si de todos modos me he de morir? También nos dice que era un fornicario, o sea, era un pecador, porque no quiso someterse
a la voluntad de Dios, no quiso obedecer a Dios, quiso andar en sus propios caminos y por eso Dios lo aborreció, porque él no quiso someterse a Dios, humillarse ante Dios, obedecer a Dios. Mas sin embargo el otro sí lo hizo, Jacob, y por eso él es de quien Dios se agradó. Amén. Asimismo es con todos los seres humanos. Dios se agrada de aquel que se somete, de aquel que le obedece, de aquel que acude al llamado, que se somete a sus propósitos. Amén. Pero de aquel que se rebela, aquel que no quiere saber nada de Dios y desobedece a Dios y anda en sus pecados como si nada, es aquel a quien Dios aborrece. Amén. Y esos son los vasos preparados para ira, para sufrir el juicio, para pasar por el juicio de Dios. Aquellos que, como Esaú, anduvieron por sus propios caminos y no quisieron someterse a Dios, obedecer a Dios, humillarse ante Dios. Amén. Por eso es mejor humillarse ante Dios, es mejor rendirse ante Dios, es mejor hallar misericordia en Dios y no juicio. Es mejor aceptar la voluntad de Dios y no rebelarse contra Dios, porque todo lo que el ser humano haga en contra de Dios va a ser en vano. No va a afectar para nada a Dios, pero sí le va a afectar al ser humano si no quiere recibir la gracia de Dios, el don de la justificación. Amén. Vea, Saulo de Tarso era un hombre que se levantó contra Dios, se levantó contra Cristo, perseguía a los cristianos y los obligaba a blasfemar, los obligaba a dejar su fe, los encarcelaba. Este era un hombre perseguidor de la iglesia, pero todo lo que él hizo fue en vano, porque no pudo hacer nada en contra de Dios, en contra de Cristo. No pudo hacer absolutamente nada, mas sin embargo él hizo algo sabio. Se sometió a Dios, obedeció a Dios, reconoció a Dios. Y después sabemos que él era un predicador del Evangelio. Amén. Fue uno de los apóstoles del Señor Jesús. Pero si él hubiese seguido en aquel camino de rebelarse contra Dios, no le hubiese ido bien. Amén. Porque ¿quién es aquel que se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? Nadie. Y así a través de la historia podemos ver que hay muchos hombres que han querido rebelarse en contra de Dios, han querido hacer cosas en contra de Dios, pero todo ha sido en vano. Amén. Hemos visto a imperios rebelarse en contra de Dios. ¿Y dónde están esos imperios ahora? Mas sin embargo, Dios sigue permaneciendo. Dios es eterno. Amén. Vemos que hubo reyes que quisieron levantarse en contra de Dios. Mataron a su pueblo de Dios, los persiguieron, les hicieron cuanta cosa, mas sin embargo, ¿qué hicieron contra Dios? Nada, porque todo lo que se hace en contra de Dios es en vano. Hubo naciones, hubo religiones que se levantaron y se levantan aún en contra de Dios, en contra de Cristo. Pero todo lo que hacen es en vano. Llevan siglos discutiendo y peleando, pero sin embargo Dios permanece, Dios sigue estando entre nosotros. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada en contra de Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha perdido ninguno de sus atributos, no ha dejado de ser Dios. No, Él permanece por los siglos de los siglos. Amén. No importa lo que el hombre haga. Así que hacer algo en contra de Dios realmente es en vano. Entonces, leyendo nuevamente el Salmo 2, donde estábamos leyendo al principio, amén, esto es lo que la gente piensa y anhela y quiere hacer cuando se rebela contra Dios, cuando se amotinan para hacer cosas vanas, para pensar cosas vanas en contra de Dios.
Vea, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto es lo que la gente quiere. Esto es lo que realmente la gente quiere cuando se rebela contra Dios, cuando se levanta contra Dios, cuando hace cosas en contra de Dios. Quieren romper sus ligaduras, quieren quitarse esas cuerdas de Dios, quieren librarse supuestamente de Dios. ¿Por qué? Porque quieren andar en sus caminos, quieren hacer lo que quieran. Pero es en vano hacer algo en contra de Dios. A Dios no le afecta en nada. Dios no está llorando por ahí, ay, ¿por qué no me aceptan? No, Dios es Dios. El que sí le afecta es al ser humano cuando se rebela contra Dios. Y el verso 4 al 12 dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados los que confían en el Rey, los que confían en el Mesías, los que confían en Jesucristo. Mas no son bienaventurados los que se rebelan contra Dios, los que se amotinan para pensar cosas vanas en contra de Dios. Esos no son bienaventurados, amén. Esos no serán salvos de la ira de Dios, del juicio de Dios. Muchos piensan que Dios no hará nada, que no juzgará, que es un Dios de amor y que simplemente al final va a abrir la puerta de los cielos y vengan todos, no importa cómo vivieron. No, todos lo que ahora hacemos y nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. No solamente en esta vida, sino la venidera también. Tiene sus consecuencias o tiene sus beneficios. Amén. Depende de lo que hayamos hecho, recibido al Señor, aceptado al Señor, andado en sus caminos, le hemos obedecido o lo hemos rechazado o nos hemos amotinado juntamente con estos para hacer cosas vanas, pensar cosas vanas en contra de Dios. Amén. Algunos piensan que Dios no juzgará porque no vemos que haga nada, no haga nada con respecto a la maldad, al crimen, al pecado, y todo sigue su rumbo y su camino y piensan, no, pues Dios no va a hacer nada. Pero si Dios quitara ahora en estos tiempos la maldad de este mundo, tendría que eliminarnos a todos. Pero Él está dando la oportunidad para el arrepentimiento, la oportunidad para la salvación, la oportunidad al ser humano de venir a Él, amén. La oportunidad al ser humano de humillarse, de arrepentirse, de recibir, de andar en sus caminos, amén. Ahora el Señor habla en su misericordia, ahora el Señor habla en su gracia, en su paciencia, en su amor. Pero un día hablará en su furor, hablará en su ira. Y ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento, amén. No habrá oportunidad para aquel que endureció su corazón, que se endureció contra Dios. Vean lo que dice Romanos, el capítulo 2, amén, y el verso 2.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Nadie va a escapar al juicio de Dios. Nadie. Pero para los que hemos sido salvos, para los que hemos aceptado al Señor, para nosotros ya no hay juicio. Nosotros hemos sido salvos ya del juicio de Dios, de la ira de Dios. También en Romanos, capítulo 9, verso 28, nos dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Amén. Y también lo que leímos ahí mismo en el Salmo 2. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amén. Así que habrá un juicio para todos aquellos que se amotinan para pensar cosas vanas en contra de Dios. Amén. Así que ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es mejor que el ser humano acepte su derrota, acepte que él no es poderoso para hacer nada en contra de Dios, que todo lo que hace en contra de Dios es en vano. Es mejor que el ser humano se humille, se arrepienta, obedezca a Dios, reciba aquella salvación, reciba el don de la justificación, reciba la gracia, amén. Reciba la salvación, que venga a Dios antes de que sea demasiado tarde, amén. Para que el hombre no atesore ira para el día del juicio. Así que es mejor la salvación que el juicio de Dios. Un video para meditar. La paz de Cristo.